Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, el lunes 29 de julio del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, en Ezequiel 3, del 1 al 3, nos dice que en nuestra vida sentimos dulce como la miel, porque nos dejamos guiar de la palabra de Dios y no caminamos en tinieblas. Por eso pidámosle al Señor, como nos dice allí en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, que ustedes y yo, desechando toda malicia de nuestras vidas, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla, siendo solamente alegrándonos solamente al escuchar la palabra de Dios, sino que nuestra alegría sea poner por obra la palabra de Dios que escuchamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentado y guiado por la palabra del Señor, demos mucho fruto y perseveremos hasta alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la exaltación, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuando pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: y ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es lunes 29 de julio del 2024. Hoy estamos meditando, hoy se celebra la fiesta de Santa María, Marta y Lázaro. Hoy estamos leyendo y vamos a meditar el Evangelio según San Juan, capítulo 11, del versículo 19 al 27. Y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María a consolarlas por su hermano. Entonces, aquí vemos que el hermano de Marta y María, Lázaro, había muerto. Entonces, los judíos venían a consolarlas por lo de su hermano. Nos enseña la palabra de Dios que ustedes y yo, cuando vemos a alguna persona que está pasando por un momento difícil, por una persona que está atravesando una situación dura en su vida, tenemos ustedes y yo que venir hacia ellos a brindarles nuestra ayuda, nuestro apoyo, nuestra presencia. Muchas de las veces lo que puede ayudar a la otra persona es un abrazo sincero, es la
presencia de uno ahí estando en los momentos difíciles con la otra persona, aunque no se tenga nada que decir. Imagínense cuando una persona pierde un ser familiar, un ser querido, un familiar, no hay palabra de consuelo que pueda consolar el corazón de aquella persona. Mas la presencia de los seres queridos, la presencia de sus familiares, un abrazo sincero, el estar allí, eso ayuda bastante. Entonces los judíos venían a consolarlas a ellas por lo de su hermano, por lo que él había fallecido. Entonces vinieron los judíos a consolarlas a ellas. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando ustedes y yo veamos a algunas personas atravesando momentos difíciles, no les demos la espalda. No les demos la espalda. Más bien, si podemos, ayudémosle. Por allá en Proverbios capítulo 3, 27 al 28 nos dice que cuando ustedes y yo podemos hacer un favor a alguien, no le dejemos esperando hasta después, sino en ese momento es que nos necesita. Cuando nos llaman por ayuda y ustedes y yo podemos ayudar, es ese momento que ustedes y yo tenemos que hacernos presentes y decir, hermana, estoy aquí, ¿cómo te puedo ayudar? Nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer un momento la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 15. Alegraos con los que se alegren, llorad con los que lloran. En este caso, Marta y María estaban tristes, estaban llorando por lo que había muerto su hermano, y los judíos vienen a consolarlas. Qué bonito es ustedes y yo aprender de eso y ser solidarios con los demás que tienen su corazón roto, que quede ese vacío de aquel ser querido que partió a la presencia del Señor. Yo recuerdo una vez se había muerto una hija mía. En el momento que estábamos en el cementerio, antes de colocarla ya en el lugar donde iba a quedar, yo lloraba, era mi primera hija, yo lloraba mucho. Y de eso Dios se basó, de la muerte de ella, para yo empezarle a buscar a Él y a servirle a Él con mi alma, corazón y vida, hasta dejar todo mi carrera musical y todo por el Señor. Y recuerdo alguien me decía, yo lloraba y lloraba con mi hija que había fallecido en mis brazos. Y yo lloraba y lloraba, no hallaba consuelo. En aquel momento, como no conocía de la palabra de Dios, entonces imagínense, lloraba sin esperanza, ¿no? Porque de ahí en adelante el Señor me ha ido guiando con su palabra, ahí dándome a entender muchas cosas y a superar la muerte de mi hija. Por ejemplo, entendido, como dice en el Salmo 119, versículo 115, que el Señor es mi refugio, Él es mi escudo, yo espero en su palabra. Y el refugio de nosotros tiene que ser Dios y la palabra de Dios. En aquel entonces yo buscaba refugio, tal vez las drogas, el alcohol o alguna otra cosa donde pueda llenar ese vacío. Más ese vacío que había lo llenó Jesucristo y lo sigue llenando cada día para la gloria de Dios. Y en aquel entonces yo, cuando estaba con mi hija en mis brazos, alguien me decía, ya cállate, no llores. Y yo capaz que decía, pero si no quieres estar aquí verme llorar, vete. Así hay personas que no tienen ¿cómo se llama? No hay esa solidaridad con otras personas. Y nunca sabemos cuándo nosotros seremos los siguientes. Por eso, cuando una persona perdió un ser querido, dale un abrazo. Estate con esa persona. Como había mencionado hace un momento, la presencia de uno es muy importante aun cuando no se tiene nada material que ofrecer a otra persona, cuando no se puede ayudar de cierta manera. Puedes tú ayudar con tu presencia, con tus oraciones, con tus palabras de ánimo, palabras de alivio. Y más que todo, con tu propia presencia, con tu abrazo. Ayuda muchísimo eso. Lo que no ayuda es pedirle a alguien que ha perdido su ser querido, ya deja de llorar y esto que lo otro. Hay que dejarle que llore, que se desahogue. Bueno, si sigue llorando así todos los días, bueno, hay que explicarle. Hay que explicarle que no es necesario llorar, todos nos vamos a morir. Y ya les voy a mostrar unas cuantas cositas porque no debemos de nosotros llorar
tanto. Es necesario llorar, pero no llorar todos los días y todos los meses y todos los años. Y le voy a mostrar por qué un momento. Dice, y muchos judíos habían venido a casa de María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro mientras María permanecía en casa. Entonces, miren, Marta está dolorida. Ella sabe de Jesús, va al encuentro de Jesús. Cuando ustedes y yo estemos pasando por momentos duros, por momentos sumamente difíciles y dolorosos, tenemos que buscar de quien de Jesús. Él es nuestro consuelo, Él es nuestro refugio, Él es nuestra esperanza. Nadie más, nada en el mundo nos puede dar la paz, la alegría, el consuelo, la fortaleza, como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Y Marta sale al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús, tu hermano resucitará. Entonces, Marta tiene la fe en Jesús. Mire, ella sale al encuentro de Jesús y no duda de Él, sino tiene fe. Tiene fe, confía en Él. Por eso nos dice la palabra de Dios en Marcos 11, 24 al 25, que cuando ustedes y yo pidamos al Señor, creamos que ya lo hemos recibido y lo obtendremos, sin dudar. Y Marta dice, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto, pero aún, ahora yo sé que cuando pidas al Padre, Él te lo concederá. Y le dice el Señor, tu hermano resucitará. Esa palabra hermosa, tu hermano resucitará. Le respondió María, yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le respondió, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Dice el Señor Jesús, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús es el camino, la resurrección. Él es la vida. El que cree en mí, dice el Señor, aunque muera, vivirá. Por eso en Sabiduría 2:23 nos dice que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza inmortales. Ahora, recuerden en Génesis 2:7 nos dice la palabra de Dios que Dios tomó al hombre de barro, de lodo, y lo hizo y puso en él su espíritu. Ese espíritu que Dios sopló en las narices del hombre, ese espíritu es inmortal. El cuerpo muere, mas el espíritu no muere jamás. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, nos dice, vuelve el polvo a la tierra, el cuerpo que es de polvo vuelve a la tierra y vuelve el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. Entonces, nos muestra claramente las Escrituras que no es que muere el cuerpo y muere el alma o el espíritu. No, muere el cuerpo, mas el espíritu sigue viviendo. También, por ejemplo, les pongo el ejemplo de allá del rico Pulón y el pobre Lázaro, Lucas capítulo 16, del versículo 22 en adelante. Muere el rico, va al infierno, muere Lázaro, va al cielo. Y el rico del infierno, él está vivo, está sufriendo. Padre Abraham. Entonces, si ven, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me toque la lengua, que estas llamas me atormentan. Entonces está vivo, está sufriendo, entonces no es que ahí se murió y acabó. Les pongo otro ejemplo, por ejemplo en Marcos capítulo 9, allá cuando la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 9, del 1 en adelante, vemos que Jesús subió al monte y estaba hablando con Moisés, que ya había muerto hace muchos años antes, más el espíritu, y lo habían enterrado, nos dicen en Deuteronomio capítulo 34 del versículo del 4 al 8, y ya lo habían enterrado, más Moisés se aparece hablando con Jesús. Entonces ven cómo el espíritu sigue viviendo y el espíritu vive eternamente. Entonces, si hizo el bien, irá, como dice allí en Mateo capítulo 25 del versículo 31 al 46, a la vida eterna.
si a gozar con el Señor. Se hizo el mal, irá al infierno. Dice San Pablo allá en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8, yo quisiera salir de este cuerpo para ir a estar con Cristo. San Esteban, cuando él muere en Hechos capítulo 7, del versículo 58 en adelante, a él le apedrean y él dice, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, recibe mi espíritu. Entonces ven, él muere, pero el espíritu sigue viviendo. Entonces que el cuerpo muere y el espíritu muere, eso es mentira del diablo. O eso es lo que pasa, que algunas personas hacen lo que dicen en 2 de Pedro 3:16, interpretan la Sagrada Escritura para su propia perdición. Pero el Señor Jesucristo mismo decía, por ejemplo, en Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Entonces, se dan cuenta que es diferente, el cuerpo y el alma. Muere el cuerpo, mas no muere el alma. Dice el Señor Jesús, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Eso les falta creer a los hermanos separados. ¿Crees esto? Ellos no creen. Dicen, no, yo no creo a Jesús. Yo creo que muere el cuerpo, muere el alma. No, dice el Señor, el que cree en mí, no morirá jamás. No morirá para siempre. Le dice ella, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Entonces, ella cree en el Señor, y el Señor, y luego el Señor hace que Lázaro resucite. Yo quiero un momento leer la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, para que si hoy la palabra de Dios le llega a ustedes, a su corazón, y de pronto alguien ha perdido un ser querido y está llorando, está sufriendo, eso es entendible. Pero vamos ahorita viendo a través de la Sagrada Escritura que el cuerpo murió, más el espíritu está con Dios, donde todos tenemos que ir algún día. Y Él nos va a juzgar, como dice en Ezequiel 24:14, según nuestra conducta, según nuestras obras. Por eso no perdamos la paz, no perdamos la esperanza. Está bien de llorar un momento, lo que está mal es todos los días llorar sin consuelo, como que si no tuviéramos esperanza en Cristo, que Él es capaz de perdonarnos, de purificarnos y de llevarnos al cielo y de cumplir su palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto a los muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Dice, los que no tienen esperanza, ellos sí se entristecen y lloran sin consuelo. Mas San Pablo nos dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia. Dice San Pablo que no quiere que estemos en la ignorancia respecto a los muertos, para que no os entristezcáis como los demás que viven, que no tienen esperanza. Hay personas como los hermanitos separados que no tienen esperanza. Se murió el cuerpo, se murió el alma. Dice San Pablo, no queremos que estés en la ignorancia como los demás que no tienen esperanza respecto a los muertos. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó de la misma manera, Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Les voy a mostrar otra cita. Juan capítulo 14, del versículo 1 al 3. Juan capítulo 14, del versículo 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no os lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo,
estén también vosotros, y donde yo voy, sabéis el camino. El Señor quiere llevarnos donde Él está, al cielo. ¿Cómo sabemos que es al cielo? También nos dice aquí en la segunda carta a los Corintios, allí en Marcos capítulo 16, del versículo 18 en adelante, nos dice que el Señor subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Entonces dice, donde yo estoy, para que ustedes estén conmigo, o sea, en el cielo. Y para que sepan qué es en el cielo, para que no les quede duda, vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, se desmorona, tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna. Vamos a ver en dónde. Una morada eterna no hecha por mano humana, que está en los cielos. Esa morada eterna que Dios nos ha preparado está en los cielos. Entonces, los hermanitos de Jehová dicen, el paraíso va a ser aquí en la tierra. ¿Y dónde lo dice? Dice aquí en 2 Corintios 5:1 que, escuche, porque sabemos que si esta morada, que es nuestra morada terrestre, se desmorona, porque sabemos que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, se desmorona, tenemos un edificio que es de una morada eterna, no hecha por mano humana, que está en los cielos. Con eso nos queda claro que cuando nosotros morimos, muere el cuerpo, se va al cementerio, le comen los gusanos. Así ha tenido tantas cirugías, tantas lipos, tantas operaciones, los gusanos se lo van a comer. Lo que va a vivir eternamente es el espíritu. De acuerdo a nuestra conducta, el Señor nos va a juzgar. Por eso es también necesario que cuando nuestros seres queridos se mueren, nos enseña la palabra de Dios que tenemos que orar por ellos. ¿Para qué? Para que el Señor les perdone sus pecados y que les lleve a la vida eterna. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 46, nos dice que Judas mandó a hacer un sacrificio para que el pecado de aquellos muertos quede perdonado. Eso es Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento, San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 16, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, del versículo 16 al 18, él pide por su amigo difunto Onesíforo, que el Señor le conceda hallar misericordia aquel día. Entonces vemos como San Pablo también, él pide por un muerto. Y por eso ustedes y yo tenemos que pedirle al Señor por nuestros seres queridos que han partido a su presencia, para que el Señor les perdone de sus pecados, les purifique como dicen allá en Daniel capítulo 12, versículo 10, serán purgados, serán blanqueados a través de el purgatorio, que es un lugar de purificación. Dicen en la primera de Corintios 3:15, como quien pasa por el fuego. Una vez purificado, entonces ahí entrará al reino de Dios, a la presencia del Señor, porque Apocalipsis 21:27 nos dice que nada impuro, nada manchado entrará al reino de los cielos, a la patria celestial. Entonces, por eso el purgatorio es como producto de la misericordia del Señor, que nos da la oportunidad de purificarnos, porque si nos morimos ahorita tal como estamos ustedes y yo, sabemos que no vamos al cielo. Y Dios nos ama tanto que no vayamos al infierno. Por eso tiene Dios, por eso hay ese lugar que se llama el purgatorio. O la Biblia lo describe la cárcel. Por ejemplo, en primera de Pedro 3:19 nos dice la palabra de Dios que Jesús, cuando muerto, fue en espíritu a predicar aquellos espíritus que eran rebeldes en el tiempo de Noé. Miren, en el tiempo de Noé, los que murieron estaban en la cárcel. Cuando Jesucristo murió, fue y les predicó. Esa cárcel, la Iglesia Católica le llama purgatorio, porque Daniel capítulo 12, versículo 10, dice que serán purgados. Purgar es purificar, limpiar, blanquear, ¿ok? Quitar toda mancha de pecado. Sabiendo esto, Filipenses 3:20 dice que ustedes y yo somos ciudadanos del cielo.
Nosotros somos ciudadanos del cielo. Allí es nuestra patria celestial. Aquí en la tierra estamos de pasito, somos forasteros, somos inmigrantes en cualquier país que estemos. Nuestra patria celestial es el cielo. Allá nuestra ciudadanía, nuestra morada eterna. Y tenemos que todos luchar para poder alcanzar a llegar a la vida eterna. ¿Cómo vamos a luchar? Alimentándonos de la palabra de Dios, obedeciendo a la palabra del Señor, para así alcanzar a la meta de nuestra fe. Para terminar, voy a leer con ustedes en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2 y el versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1, y también vamos a leer el versículo 9. A ver. Primera de Pedro capítulo 1 del versículo 1 en adelante. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Betanía, según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, a vosotros gracia y paz y abundancia y gracia y paz abundantes. Entonces nos dice aquí en 1 Pedro capítulo 1 versículo 2, según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer ¿a quién? A Jesucristo. Por eso a nosotros no nos basta solamente la fe, sino nos basta obedecer lo que el Señor nos enseña. ¿Para qué? Para llegar a la meta de nuestra fe. ¿Cuál es la meta de nuestra fe? 1 Pedro 1:9. Y alcanzáis la meta de vuestra fe, la salvación de las almas. Eso es la meta de nuestra fe. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, sigamos perseverando, abandonémonos al Señor. Él es nuestro refugio, Él es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6. Él es nuestro refugio y tenemos que siempre esperar en su palabra, como dice en Salmo 119, versículo 105. Que el Señor les bendiga y les proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada una de vuestras necesidades y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Denle suscribir a su canal, denle compartir a los que son nuevos en este canal. Bienvenidos y bienvenidas. Este es un canal donde meditamos el Evangelio del día, nos alimentamos de la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, para que, alimentados por ella, podamos dejarnos iluminar, que la obedezcamos y perseveremos en ella para alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Denle suscribir, denle compartir, como dice el número 624. Que el Señor les bendiga y les proteja.